Y bueno, damos bienvenida a esta clase de la materia Hidrología y Obras Hidráulicas. Esta corresponde a la clase número, puede ser 15 o 16. Bueno, una de esas dos. Y me gustaría empezar la clase hablando un poco de las condiciones de aprobación directa y de aprobación de la cursada, más que nada para evitar malos entendidos a futuro. Tengan en cuenta que la condición de, digamos, de aprobación de la cursada es tener los parciales con más de 4, ¿sí? De nota numérica, los trabajos prácticos entregados y el coloquio de trabajos prácticos aprobados. Y la condición de promoción exige que los parciales tengan nota superior a 6, eh, presenten eh, la aprobación de los trabajos prácticos y su coloquio, y además que cumplan con el 75% de la asistencia que venimos siguiendo con los formularios que enviamos en el chat y que ustedes van completando, ¿sí? Entonces, lo que le quería mostrar en este momento es un resumen de la asistencia del primer cuatrimestre, ¿sí? No sé si todos pueden ver mi pantalla. Sí, se ve. Bueno, nosotros en total en el primer cuatrimestre dimos 13 clases, ¿sí? Por lo tanto, el 75% de asistencia de 13 corresponde a 10 clases. Entonces, acá hay algunos alumnos que en el primer cuatrimestre presentan menos de 10 clases, por lo tanto, los estuve marcando acá con un colorcito para que lo tengan en cuenta en el segundo cuatrimestre, ¿sí? En donde van a tener que, por lo menos, no faltar al 75% de las clases y ver que, bueno, hay algunos casos que están con 9 clases de 13, bueno, si lo pueden remontar en el segundo cuatrimestre si no faltan tantos, no sé si me explico. Porque la realidad es que se va a tomar la asistencia total del curso y no de cada cuatrimestre para determinar el porcentaje de asistencia. Este es un resumen del primer cuatrimestre, donde hay algunos chicos que están con un colorcito rojo, es porque deben de poner las pilas en el segundo cuatrimestre para no faltar tantas veces seguidas para poder continuar con el presentismo, ¿sí? ¿Alguna duda de este? Después hay, la gran mayoría de los alumnos eh, tiene porcentaje de asistencias muy, muy altos. Es más, hay algunos alumnos que vinieron al 100% de las clases, lo que nos da una alegría muy grande al equipo docente porque, digamos, en definitiva, eh, es de interés para todos de que las clases sean bien concurridas y evitar que, como pasaba en años anteriores, las clases sean de pocos alumnos o inclusive que la cantidad de docentes de la cátedra superara eh, a la cantidad de alumnos, que eso hasta hace algunos años pasaba. Entonces, esto también nos da un indicador de que las carreras de ingeniería presentan mayores estudiantes, un mayor número de estudiantes que, bueno, de alguna forma le atrae esta carrera y, bueno, eso es algo interesante para, inclusive para las camadas futuras, en donde notamos un incremento sustancial eh, de alumnos que están llegando a estas materias que están en quinto año y que resultan ya avanzadas y aplicadas de lleno en la carrera de ingeniería civil. Así que bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar la clase. Y en este caso en particular vamos a hablar de aliviaderos.
¿sí? Aliviaderos, y antes de arrancar con el apunte, la presentación teórica, les quiero compartir un libro, ¿sí? Que eh, es un libro de un ingeniero, a ver, esperen, a ver, pueden apreciar ahí la hoja, ahí está. Esperen que es un poco difícil desde acá. Bueno, les quería presentar como introducción a la clase de hoy este libro que trata exclusivamente de aliviaderos, eh, tratando, digamos, sobre vertederos o spillways y disipadores de energía. Kapsuria es un ingeniero hindú que estudió en los Estados Unidos y, bueno, prácticamente la mayor información de aliviaderos que, en lo referido al diseño, proyecto, en construcción, eh, está tratado en los distintos capítulos de este libro, y en el caso de que ustedes en su ejercicio profesional requieran de ampliar sus conocimientos, eh, se los recomiendo porque es sumamente completo. Entonces, tienen algunas cuestiones, eh, voy a pasar algunas hojas, pero vean lo siguiente, hay una introducción. Nosotros vamos a hablar utilizando esta gráfica que lo extraje del Capsuria, en donde podemos ver la clasificación de los aliviaderos, considerando que un aliviadero es la obra más hidráulica de un aprovechamiento hidráulico, por así decirlo. ¿Por qué es la obra más hidráulica de todos? Porque tengan en cuenta que la presa como obra principal presenta una función que es del tipo pasiva, ¿sí? En donde lo que sucede es que su única función es represar las aguas, retener las aguas para poder generar, perdón, el embalse, para poder formar un embalse o no, o también para derivar las aguas para sus distintos usos. Pero ¿qué es lo que sucede cuando el agua supera un umbral superior que nosotros definimos como el nivel máximo ordinario, nivel máximo operativo, eh, y pasamos a tener niveles que están en el entorno de los extraordinarios, en niveles correspondientes a crecidas, eh, que presentan grandes recurrencias? Entonces ahí es donde interviene todas las distintas obras complementarias, mal llamadas complementarias porque también tienen funciones primordiales y tanto como la presa, porque en el caso de no ser concebidas, eh, digamos, de forma correcta, pueden generar la ruina, como vamos a ver más adelante. Entonces, ahí es donde intervienen las distintas obras de alivio, los aliviaderos llamados, y un aliviadero de superficie, eh, que puede ser llamado con otro nombre y apellido, es el vertedero, ¿sí? El vertedero corresponde al aliviadero de superficie que después vamos a ver va a tener distintas formas, ¿sí? Entonces ahí es donde quizás al aliviadero de superficie principal se lo reconoce normalmente como vertedero, pero tengan en cuenta que la embocadura del vertedero, ahí es donde tenemos una sección de control, y ahí es donde básicamente lo vamos a realizar es, bueno, de alguna forma tenemos que encauzar las aguas que están, los caudales de agua que están en la parte superior, dirigirlo a través de la rápida o el túnel del vertedero y restituirlo al río de alguna forma, eh,
que evite procesos erosivos, que evite un aumento considerado de los tirantes de las aguas y evite problemas en bueno, en toda el área de influencia del mismo. Entonces, acá lo que podemos ver, y volviendo con el librito del Capsuria, ver que por lo general, ¿sí?, en un vertedero vamos a tener cualquiera de estas combinaciones, ¿sí? Cualquiera combinaciones de lo que vendría a ser la embocadura, la rápida y la restitución, ¿sí? Entonces, uno puede, después lo voy a explicar más en detalle, puede tener distintas combinaciones de partes componentes de un vertedero y poder diseñar en primera forma cada una por separadas, pero después haciendo una verificación del conjunto, ¿sí? Tengan en cuenta que estas obras están implantadas en zonas que pueden llegar a ser estrechas y que pueden llegar a generar alguna complicación en el caso de tener valles angostos. Entonces, vamos a hablar, digamos, algunas cuestiones, diseño de vertederos, ¿sí? Ahí está toda la parte, ¿sí? ¿Se escucha? Hola. Bueno, continuando con el librito van a ver que básicamente esto lo vamos a ver en la próxima clase, quizás con algún ejemplo práctico. Eh, digamos, hay un diseño, un perfil, digamos, que se denomina perfil Krieger, en donde lo que hace es, considerando un vertedero de pared delgada, bueno, la forma que toma la vena o chorro de agua eh, presenta esta forma, ¿sí? En la parte inferior. Bueno, el perfil Krieger o el perfil de vertedero diseñado por el Bureau of Reclamation de los Estados Unidos es el que presenta esta conformación, también denominado perfil de labio fijo, ¿sí? Y hay distintas ecuaciones que gobiernan cada uno de estas formas, porque es una curva compuesta, ¿sí? Y acá vemos cada una de las formas de la misma. Entonces, eh, este es el perfil típico Krieger, ¿sí?, que es del Bureau of Reclamation, y acá vemos otros perfiles de vertederos que fueron estudiados por la unidad, ¿sí?, experimental bueno, de mecánica de fluidos del Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos. Entonces, más que nada para que vean todas estas cuestiones vinculadas a, por un lado al vertedero, por otro lado a la rápida o al canal de fuga que puede llegar a ver, y después cuestiones vinculadas a la restitución, ¿sí? Después vamos a hablar ahora de lo que corresponden a vertederos escalonados y cómo uno, a medida que va bajando, que va disminuyendo la energía potencial, de alguna forma tiene que ir disipando energía, ¿sí? Y la disipación de energía puede ser, en el caso de vertederos escalonados, a través de la forma del escalón o directamente en la restitución. A ver dónde está la restitución. Esperen que lo voy a buscar. Y tendría que estar al final de todo, digamos, la restitución. Bien, la restitución, y acá vemos que un ejemplo de restitución al río o un ejemplo de disipador de la energía, digamos, que se generó o se formó en el vertedero por distintas cuestiones, ya sea energía cinética y potencial, eh, se tiene que disipar, y bueno, acá hay una forma de un resalto hidráulico, genera esa disipación de energía por el resalto que se produce, y la otra es tener algún cuenco amortiguador
con alguna suerte de elementos o bloques que sean, que sirvan para ayudar a generar esa disipación de energía, ¿sí? Acá están los bloques eh, que, bueno, también son de los diseños originales del Bureau of Reclamation, y son interesantes porque todos estos órganos de disipación de energía se ensayaron en laboratorios a través de modelos físicos y se lograron obtener ecuaciones empíricas que rigen el gobierno o la forma de trabajar de cada uno de estos elementos. Así que se lo dejo esto por acá. Después le voy a pasar el librito y vamos ahora de lleno con la clase. Entonces, ¿cómo vamos a iniciar? Bueno, les quiero comentar que este apunte lo tomé prestado de la UNLP, así que si después nos llegaran a ver en el YouTube, bueno, les doy las gracias por haber dado algunas imágenes y texto utilizado en este apunte. Entonces, vean lo siguiente, vean que ahí tenemos un aliviadero de superficie trabajando con un determinado caudal de agua, y vean que estos caudales son muy importantes. Después vamos a hablar de a qué crecida de proyecto corresponde o a qué crecida corresponde el proyecto de un aliviadero, en donde acá no estamos hablando de crecidas que presentan periodos de retorno de 2, 5, 10, 100 años, sino que estamos hablando de crecidas muy superiores, crecidas que son milenarias, e inclusive también se calcula hoy en día la crecida máxima probable. Y la crecida máxima probable, eh, por lo general, es superior inclusive a la crecida decamilenaria, considerándose la crecida decamilenaria como aquella que ocurre una vez cada 10.000 años. Entonces, imagínense, digamos, el estudio de estadística aplicada a la hidrología para poder determinar con una serie de datos que en nuestro país será de 100, 200 años de datos de aforos, de ríos y de cursos de aguas naturales, poder obtener crecidas de 10.000 años o superior. Entonces ahí es donde es, digamos, los resultados, eh, digamos, son resultados que necesariamente, digamos, uno lo que hace en la ingeniería es tratar de linealizar la respuesta de la naturaleza, y lo hace, bueno, de alguna forma con artilugios matemáticos para poder extrapolar y obtener resultados que van a ser, bueno, que van a tener un cierto grado de incertidumbre, ¿sí? Entonces, vean en ese caso la cantidad de energía liberada por los caudales de agua que bajan a esta zona. Entonces, acá es donde es muy importante saber a dónde cae el chorro de agua, porque en ese caso pueden generar una olla de erosión tan grande en el cauce que pueden llegar a afectar, digamos, el embalse, perdón, la presa aguas arriba, el pie de presa aguas arriba, en el caso de estar cercana a la misma, y pueden generar una olla de erosión y algunas plumas de sedimentación que pueden afectar al resto de las obras complementarias. Entonces, vean, y ahora vamos a ver que básicamente un aliviadero está compuesto de tres partes
fundamentales o principales, como ser la embocadura, la rápida o el túnel y la restitución al río. ¿Sí? Entonces, esto es un poco lo que le quiero decir. Este es un ejemplito de un aliviadero. En realidad acá tenemos un vertedero de pared gruesa con perfil tipo Krieger, el perfil, digamos, ideado por el Bureau of Reclamation, por el Cuerpo de Ingenieros, y todo este tirante que está por encima corresponde a qué? Corresponde a los caudales de crecida que todos estos caudales tienen que erogar al río, ¿sí? Entonces, acá podemos apreciar, eh, digamos, las tres partes componentes. En este caso, vean que la disipación se logra por el resalto hidráulico que se va a generar en un cuenco disipador y después va a restituirse al río. Bueno, la restitución, eh, digamos, tiene que ser con cuidado. Muchas veces tiene que haber un órgano de transición para poder empalmar con el tirante restituido o el tirante normal del río aguas abajo, y muchas veces también tiene que haber un canal para poder encauzar las aguas hacia el vertedero. Entonces, ahí le estuve hablando de otras obras como ser el canal de aducción, que va a corresponderse a un canal de ingreso de las aguas al vertedero. El vertedero va a tener una sección de control y después va a tener la rápida si trabaja a escurrimiento a gravedad, o también puede ser y a cielo abierto, pero también puede ser a túnel, en túnel, y puede estar un túnel aireado para que escurra a gravedad o un túnel a presión, ¿sí? Y después vamos a ver que la restitución puede ser a través de cuenco amortiguador o también con salto de esquí o con alguno de esos cuencos que vimos del Bureau of Reclamation, que después vamos a ver algunos dibujos. Entonces, a ver, un segundito. Ahí vemos cuáles son las transformaciones del agua. Entonces, eso es lo que más o menos vamos a estudiar en la clase de hoy, y la próxima clase haremos algún cálculo hidráulico para que lo tengan en cuenta. Entonces, ahí está la caída de la línea de energía y cómo uno tiene que empalmar con la energía del río, ¿sí? Entonces, vamos a hablar, esta diapositiva habla sobre las partes componentes de un aprovechamiento. Entonces tenemos la obra de cierre, que corresponde a la presa, la obra para la explotación, que va a corresponder a la central, las obras de toma de riego o las tomas para, digamos, derivar las aguas para consumo de humano o industrial del agua, y después las obras de alivio, que también se denominan aliviaderos de superficie, y que van a trabajar en conjunto con los desagües intermedios y desagües profundos. Y después tenemos otras cuestiones como ser obras temporarias que, como vimos en la clase anterior, corresponden a todas esas obras que se utilizan en la instancia constructiva de la presa para poder desviar el curso de agua o río, ¿sí? Entonces, por lo general, la presa es el cuerpo principal y todas estas obras se denominan obras complementarias. Entonces, aliviadero, acá tenemos un extracto de lo que va a corresponder a la definición dada por Ballarino, el autor del Tratado Básico de Presas. ¿Y qué nos dice el ingeniero Ballarino? Bueno, que el aliviadero es la obra más propiamente hidráulica de la presa. La necesidad del aliviadero da un carácter esencialmente hidráulico a la presa, que de otra forma habría quedado reducida a pura estructura resistente. Y según la
el SPANCOL, que vendría a ser el Comité Español de Grandes Presas de España, y que, digamos, es miembro del ICOL y que, bueno, vendría a corresponderse en Argentina al Comité de Grandes Presas de la Argentina. Bueno, dice que la función de un aliviadero es derivar, transportar y restituir en las debidas condiciones los caudales sobrantes del embalse, aquellos caudales que van a corresponderse a crecidas extraordinarias o crecidas que presentan una recurrencia importante. ¿Alguna consulta hasta ahora? Continuamos. No, ninguna, profe. Sí, Por profe. ahora no. Bueno, ¿cuáles son los problemas que se puede llegar a presentar en el aliviadero? Bueno, básicamente, un primer problema tiene un aspecto del tipo hidrológico, en donde, bueno, hay que seleccionar la crecida de diseño. Y ahí es donde, digamos, la crecida de diseño y la crecida máxima probable corresponden a un estudio integral de toda la cuenca, y es sumamente importante tener datos consistentes para poder realizar las curvas de tendencia o de extrapolación para poder tener caudales que presenten recurrencias muy grandes. Entonces, ahí es donde, en primera parte, hay una cuestión de que los ingenieros especialistas en hidrología de embalses o en hidrología de presas o los hidrólogos tienen que, de alguna forma, determinar un caudal que va a tener un grado de incertidumbre muy grande y que existen, por ejemplo, presas en el mundo en donde, por ejemplo, el vertedero nunca funcionó. Entonces, el vertedero puede ser una muy gran obra diseñada para muy gran caudal, que presente un muy alto periodo de retorno, de recurrencia, y que es probable que nunca en la vida se utilice, ¿sí? Entonces, es una obra muy costosa y que en el caso de que se produzca la crecida durante la instancia operativa de la presa y el mismo esté mal concebido, esté mal proyectado, puede generar estragos y, digamos, puede generar, digamos, problemas muy importantes aguas abajo, ¿sí? Por otro lado, hay que determinar las características del conjunto presa, embalse, vertedero, ¿sí? Y analizar cómo es la cuenca aguas abajo, porque ¿qué es lo que sucede? Cuando se construye una presa, eh, digamos, un río presenta su cauce principal y su planicie de inundación, o también denominado valle de inundación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las poblaciones, al, digamos, tener caudales más controlados y más constantes aguas abajo de una presa, empiezan a poblar los valles de inundación. Entonces, ahí es donde se puede llegar a presentar una problemática, porque cuando se utiliza, digamos, viene la crecida y la misma tiene que ser derivada por el vertedero, puede afectar todas esas poblaciones. Y, no sé, un ejemplo es de, digamos, que sucede en Yacyretá, que es un regulador muy importante del río Paraná, al igual que todas las obras que están en Brasil, eh, y por lo general cuando vienen las crecidas y es necesario, digamos, abrir las compuertas para poder erogar los caudales excedentes, bueno, ahí es donde empieza a haber un conflicto de intereses con las ciudades que están aguas abajo, porque le dicen, no me abras las compuertas porque me vas a inundar mi ciudad. Entonces, ahí es donde
digamos, hay una coyuntura, digamos, donde, bueno, digamos, las compuertas deben ser abiertas para poder erogar los caudales excedentes producto de crecidas, y aguas abajo se debe tener políticas de planificación urbana en donde prohíban la construcción o la generación de poblados o poblaciones aguas abajo en la zona de las planicies de inundación, porque el nivel de vulnerabilidad que tiene esa población es muy grande, porque cuando se abren las compuertas, el agua va a tomar su curso natural y va a ir por donde se conducía, digamos, dado por la naturaleza. Entonces, eso es algo muy importante. Después, continuando con estos problemas fundamentales que están citados acá, tenemos la distribución de caudales a evacuar, que en el caso, por eso también se habla de aliviaderos de superficie y aliviaderos y desagües profundos y demás, porque uno puede controlar la evacuación de los caudales no solamente por los caudales que son erogados por el vertedero, sino que también hay que pensar de que existen descargadores de fondo, existen obras de toma para distintos fines, existe el agua erogada por las centrales, que la sumatoria de todos esos caudales van a digamos, ser iguales al caudal de la crecida. Por lo tanto, el caudal de crecida se puede distribuir, ¿sí? Y después hay que seleccionar el tipo de vertedero en función de distintos aspectos, que después lo vamos a ver conforme avancemos con esta clase. Entonces, por lo general tenemos aliviaderos de superficie y desagües profundos, que pueden ser de fondo o medio fondo. Entonces acá vemos una sección transversal de una presa en arco, en donde podemos visualizar acá arriba las bocas o tomas del aliviadero de superficie, y acá podemos ver una serie de obras como ser desagües intermedios y desagües de fondo, ¿sí? Inclusive acá vemos una toma para seguramente una obra de toma para, no sé, un canal de riego, o para un túnel que abastezca de agua para el consumo, no sé, a una población. Entonces, como bien dijimos, acá son algunos aspectos generales. Hay que integrar, digamos, todas las obras, hay que evaluar las crecidas máximas, hay que repartir los caudales, hay que definir la tipología del vertedero y hay que dimensionar cada una de las partes: la toma, la conducción y la restitución de las aguas al río. Entonces, hay que tener en cuenta que una recomendación que dimos en clases anteriores, y la vuelvo a repetir, es que por lo general la ubicación del vertedero, eh, digamos, tiene que ver también con la tipología de presa, en donde eh, es recomendable que en el caso de tener una presa de materiales sueltos, que el vertedero esté alejado del cuerpo de la misma por razones de seguridad, y en el caso de tener una presa de hormigón, por lo general el vertedero está incluido en el cuerpo de la misma por cuestiones de economía. Entonces, esa es una primera característica vinculada al proyecto de vertederos, en donde, como bien les dije, bueno, si tenemos una presa de materiales sueltos, ubiquemos alejado, digamos, al vertedero, de tal manera de evitar consecuencias futuras. ¿Por qué? Porque cualquier problemática, cualquier anomalía, cualquier mal funcionamiento o mala operación del vertedero puede hacer de que el nivel de las aguas se eleve y supere la cota de coronamiento, y en el caso de presas de materiales sueltos, esto puede generar la ruina de la misma.
Entonces, como bien les dije, ¿de qué va a depender la elección del tipo de aliviadero? Bueno, del material de la presa, del ancho de la cerrada. Tengan en cuenta que en gargantas muy profundas o muy estrechas, es difícil colocar el resto de las obras complementarias. Entonces, ahí es donde uno tiene que empezar a definir todas las obras con sus dimensiones, y también es sumamente importante las condiciones, eh, eh, digamos, que tienen que ver con la geología del emplazamiento o la geotecnia del emplazamiento, porque estas son obras que deben de transmitir sus cargas hacia los terrenos de fundación. Entonces tengan en cuenta que son cargas muy importantes. Y eso hace que también, en el caso de tener roca muy meteorizada, roca muy estratificada, haga que sea difícil colocar eh, todas las obras complementarias en esa zona. Después, bueno, muchas veces el túnel de desvío se suele utilizar, eh, eh, digamos, como órgano de evacuación, y eso hay que tenerlo en cuenta. La hidrología, que nos va a definir los caudales, la altura de la presa y el riego. ¿Sí? El riego va a estar dado por también la hidrología que defina los caudales. Entonces, volviendo a las... Esto voy a ser un poco reiterativo porque es lo que me gustaría que se lleven ustedes como concepto básico, es las partes componentes de un vertedero. Entonces, por un lado tenemos la embocadura o sección de control, que ha de tener la forma y dimensiones adecuadas para derivar el caudal del proyecto. Obviamente hay que buscar una solución de compromiso, ¿sí? En donde no hay que sobredimensionar el vertedero. Después tenemos la conducción o la rápida, que transporta el agua desde la sección de control, desde la parte más elevada, y en donde se va a generar un aumento considerable de la energía cinética, es decir, que vamos a tener un tramo de aceleración, y esta elevada velocidad puede llegar a generar problemas, ¿sí? En donde sí, se generan presiones negativas, presiones menores a la presión atmosférica, bueno, se pueden llegar a generar problemas de cavitación. Entonces, toda esta energía que se generó en la rápida hay que disiparla. Y la disipación se realiza en la obra de restitución que devuelve el agua al río, ¿sí? Entonces, esta gran velocidad y gran energía debe ser amortiguada para evitar erosiones. Erosiones en el cauce de restitución, erosiones en el pie de la presa, erosiones o aumento de los niveles de agua o efectos de turbulencia que pueden llegar a afectar inclusive la operación de una central hidráulica. Según sus características físicas, los vertederos pueden trabajar en régimen libre o a gravedad y a régimen a presión. Entonces, volvemos al cuadrito del libro de Capsuria. Entonces, vean lo siguiente. Acá podemos visualizar que existen diferentes embocaduras, un tipo de embocadura puede llegar a ser, en este caso, a lámina despegada. Acá tenemos un canal que va a vincular, o un canal colector que va a encauzar las aguas al vertedero y puede trabajar a lámina adherida también. Acá tenemos una forma de vertedero tipo Cádiz o tipo Morning Glory, que va a trabajar de forma sumergida. Algunos vertederos pueden tener una condición sifónicas. De estos, si tienen la suerte de ir
a San Rafael Mendoza, al Cañón de la Tuel, van a ver algunas presas y hay alguna que otra que presenta un vertedero tipo sifónico. Se puede trabajar como orificio o demás. Y la regulación puede ser con compuertas, las compuertas pueden ser planas, pueden ser de segmento de círculos o radiales, uy, o puede ser sin regulación directamente, tener un perfil vertedero de labio fijo en donde no sea regulado o maniobrado u operado por compuertas. Entonces vean que el canal puede ser de libre caída, puede ser en cascada o en una rápida escalonada, puede ser en canal libre, puede ser en túnel aireado o en túnel a presión, y después la desembocadura puede ser a través de una batea de disipación que va a generar un resalto hidráulico y ahí disipamos por los fenómenos de turbulencia que se generan en ese resalto la disipación de energía, o puede llegar a tener un salto en esquí, o puede tener un salto en esquí sumergido, o puede generar una fosa de erosión. Entonces, estas son las distintas combinaciones que pueden llegar a ver. Ustedes al finalizar esta clase pueden volver a este gráfico y analizar las distintas partes componentes de un vertedero, analizando estas fórmulas, estas gráficas que son muy ilustrativas y más bien son conceptuales. Entonces, volviendo a los elementos de un vertedero, tenemos la sección de control, la rápida y la estructura de disipación que van a estar siempre. Eventualmente puede haber algún canal de aducción en la parte superior que encauce las aguas hacia el vertedero de manera controlada, y puede haber un canal de restitución o un canal de transición para que puede llegar a estar o no. Entonces, vean lo siguiente. Este es el dique de Alicurá, es una presa de materiales sueltos, y vean que en la margen izquierda tenemos un canal de aducción, que en este caso, como este canal abastece al vertedero y a la central, se la suele denominar una dársena de aducción. Y vean lo siguiente, vean que acá tenemos bien definido las partes componentes de un vertedero, en donde tenemos el canal de aducción, tenemos la sección de control, que ahí no puedo apreciar si tiene compuertas o no, tenemos la rápida presenta esta conformación porque la misma tiene aireadores, y los aireadores son para que liberar de presiones negativas entre la lámina de agua y digamos, el piso de la rápida, de tal manera de evitar fenómenos de cavitación. Después tenemos lo que vendría a ser un cuenco amortiguador y la restitución al río, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que puede llegar a suceder? Según la forma que tiene esto, si no se controla, o si el cuenco amortiguador no disipó totalmente la energía, acá puede haber una fuga de caudales en esta dirección muy grande. Y si no existe un buen revestimiento o se estudia, por lo general, el funcionamiento de todas las obras complementarias se hacen a través de ensayos de modelos físicos a escala reducida de las obras hidráulicas. Y por lo general, en periodo de no pandemia, nosotros con la cátedra de hidrología y obras vamos a los laboratorios de grandes modelos hidráulicos del INA para ver estos modelos en funcionamiento. No sé si alguno de ustedes tuvo la suerte de ir a los laboratorios
de grandes modelos hidráulicos de Lina, y si no, se los recomiendo porque van a entender, digamos, cómo es la mecánica de funcionamiento y van a ver en vivo y en directo cómo funciona un modelo y cómo se puede determinar algunas cuestiones que después van a afectar a la obra. Entonces, vean lo siguiente. Alicura presenta una suerte de revestimiento. Una suerte de revestimiento para evitar de que el agua excesiva que ingrese genere algunos vórtices que pueden llegar a generar desprendimiento de los laterales de la restitución, y esto puede hacer que, por ejemplo, se empiecen a formar bancos de arena. Y estos bancos de arena pueden afectar a los niveles de la central y pueden generar, por ejemplo, que se pueden afectar el rendimiento de las turbinas. Agua del Toro, ¿sí? Presa de Narco. Acá tenemos un vertedero secundario que es de lámina despegada, en donde acá tenemos lo que vendría a ser la fosa de erosión. Y también es sumamente importante determinar cuál es el caudal que va a ser erogado por este vertedero de lámina despegada, y el mismo va a caer hacia la fosa y va a tener una gran fuerza de choque que, si esto no está bien estudiado, puede afectar a la fundación de la presa. Entonces, ahí vamos a ver un poco lo que vendría a ser el funcionamiento a pelo libre, ¿sí? En donde, vean lo siguiente, acá tenemos la embocadura, en donde tenemos una sección de control, ¿sí? Una sección de control me va a servir para poder definir, bueno, al vertedero se va a ingresar caudales de agua de forma controlada, ¿sí? El Q igual constante lo vamos a lograr gracias a esta sección de control, y no vamos a tener un Q variable porque las dimensiones y la forma que presenta ese vertedero son tales que no te admite mayor cantidad de agua, ¿sí? Entonces, después vean que la rápida, que es donde se empieza a generar un aumento de la velocidad y un aumento de la energía cinética, presenta dos tramos, ¿sí? Os puede llegar a presentar dos tramos. Uno que es el tramo de aceleración, en donde es recomendable bajar bruscamente con, eh, con los niveles, en donde acelerar hasta llegar a un nivel y a partir de acá trabajar con el canal a velocidad constante. Y después tenemos la restitución. En este caso es un salto de esquí, o también llamado trampolín lanzador, y acá vemos que es donde se produce la fosa de erosión. Hay que tener cuidado que la fosa de erosión no debe de afectar tampoco a las fundaciones de la rápida, ¿sí? O del propio vertedero. Entonces acá vemos las distintas líneas de energía, donde tenemos la energía del embalse, la pérdida de energía que se produce en este sector. Y bueno, este es un funcionamiento a pelo libre. Acá tenemos otro ejemplo de un funcionamiento del vertedero a presión, ¿sí? Entonces vean lo mismo, ¿sí? Esto puede llegar a ser un túnel que está excavado en roca, y este de acá puede llegar a ser un canal que está al costado de la presa, como es el ejemplo de Alicurá. Acá en Agua del Toro hay otro vertedero, el vertedero principal está a un costado y es un túnel que está totalmente excavado y que desagua aguas abajo, ¿sí? Entonces acá tenemos cómo es el funcionamiento a presión, en donde vean que acá tenemos, digamos, el conducto que está el agua sometida a presión, y acá tenemos una zona de transición, porque tenemos que pasar de un régimen a cielo abierto, a un régimen a gravedad de agua quieta, a un régimen sometido a presión. Entonces acá es donde tenemos
este abocinamiento está dado para que se generen, digamos, la transición entre ambos regímenes, ¿sí? Entonces ahí tenemos la línea de presiones, la línea de energía efectiva, y bueno, en términos generales, el mayor rendimiento va a estar dado por un escurrimiento a pelo libre en relación con un escurrimiento a presión. ¿Qué es lo que sucede? Muchas veces es muy difícil colocar el canal, aguas, el canal, digamos, de la rápida, entonces se recurre a túneles excavados en roca, y ahí es donde eh, tienen que, bueno, es porque no nos queda más espacio en la montaña, entonces hay que recurrir a esta forma. Entonces, vean lo siguiente, uno puede trabajar como, vean como canal y vean cómo es el trabajo como túnel. El túnel puede estar aireado también, pero ¿qué es lo que sucede acá, digamos? En el caso del túnel, eh, en realidad esto es lo siguiente. Esta es la influencia de tener un canal arriba o un canal abajo, ¿sí? O túnel, ¿sí? Vean que, perdón, vean que en este caso, digamos, la obra es superior, la obra es superficial, pero acá la energía al momento de restituirla es muy grande, ¿sí? Entonces, el poder erosivo de tener un canal más alto es mucho mayor del poder erosivo de tener un canal más angosto, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia entre uno y otro? Bueno, eso también hay que evaluarlo, porque quizás conviene hacer un canal en un determinado lugar, pero después, eh, digamos, la condición de la roca, digamos, la resistencia de la roca es tal que este chorro de agua puede llegar a generar erosiones muy grandes y necesariamente haya que construirlo en túnel para poder tener, eh, digamos, chorros que no generen tanta erosión. Entonces acá tenemos una diferencia de uno respecto de la otra. Después lo que pueden ver acá es la siguiente. Recuerdan que habíamos visto que en la rápida pueden llegar a tener un tramo de aceleración y un tramo a velocidad constante. ¿Y para qué es esto? Nosotros tenemos que lograr llegar rápidamente a velocidad constante para tener un canal, digamos, que tenga las menores dimensiones. Entonces, a velocidad constante, las dimensiones del canal van a ser mucho menores a tener un canal que esté todo en todo su tramo en aceleración. Entonces, vean lo siguiente. El primer caso, el A, corresponde a este canal que trabaja todo en tramo de aceleración, ¿sí? Entonces, las dimensiones del canal y su revestimiento son muy grandes en comparación con este que está acá abajo. Pero ¿qué es lo que sucede? La excavación es mucho menor que este que está acá abajo. Entonces, muchas veces no solamente hay que tener en cuenta desde el punto de vista hidráulico cómo va a ser el diseño de la rápida, porque quizás llegar a tener un canal a velocidad constante me va a implicar una sección hidráulica menor, pero me va a implicar un volumen de excavación mucho mayor. ¿Se entiende? Todo esto es excavado para poder trabajarlo de esta forma, y esta es la otra forma del canal para trabajarlo de esta otra forma. Entonces, ahora vamos a clasificar. Podemos clasificar según la altura en alta, media y baja caída. Por su utilización pueden ser los vertederos fijos o vertederos con compuertas, es decir, con partes móviles. Según su ubicación pueden estar en el cuerpo de la presa o puede estar separado a la presa. Según su restitución puede ser con cuenco amortiguador o con salto en esquí.
según su lámina puede ser adherida o despegada, y según su geometría pueden ser tipo Morning Glory, vertederos laterales, en laberinto, escalonados y otros, ¿sí? Las dos clasificaciones más importantes de todas las que les mencioné es esta que está acá, es decir, si va a ser con compuerta o sin compuerta, y esta que está acá, que es cómo va a ser la restitución. Va a ser con un cuenco amortiguador. El cuenco amortiguador va a tener elementos o bloques disipadores, va a ser con salto en esquí, el resto son secundarias. Entonces, acá vemos y vamos a hablar entre una diferencia entre vertederos fijos y vertederos con compuertas, ¿sí? Con ventajas y desventajas de cada una de ellas. Entonces, por un lado, tengan en cuenta que lo siguiente. Ustedes tienen un perfil transversal de un vertedero y el agua va a evacuar así, ¿sí? En el caso de tener compuertas, podemos llegar a tener para la misma medida un perfil transversal de vertedero menor y el resto ocuparlo con una compuerta. No sé si se entienden los dos dibujitos que les dibujé. Acá tenemos el umbral de labio fijo, vertedor, es decir, una obra civil muy grande, y acá tenemos la compuerta más la obra civil menor para la misma altura y para la misma crecida, puede ser funcionado de una u otra. Entonces, una primera ventaja de el labio fijo, el vertedero fijo, es que no requiere mantenimiento, ¿sí? Es automático, viene la crecida y el agua cae directamente y no está sujeta a errores humanos, ¿sí? En donde, lamentablemente, en nuestro país, la educación del mantenimiento muchas veces no se da, entonces fallan los componentes electromecánicos por falta de mantenimiento en su instancia operativa. Entonces, en el caso de tener vertederos con compuertas, el equipamiento electromecánico debe ser ejecutado y mantenido siempre, ¿sí? Y muchas veces por errores humanos, es decir, que justamente haya faltado el operador que apriete el botón de abrir las compuertas, se pueden llegar a generar problemáticas. Pero bueno, una ventaja de los vertederos con compuertas es que presentan menor costo inicial. ¿Por qué? Porque la gran obra civil del vertedero fijo es muy costosa, es altamente costosa, a comparación de la pequeña obra civil del vertedero con compuertas, sumado a la compuerta, ¿sí? El tema es que, bueno, este nunca más requiere mantenimiento o un mantenimiento mínimo y este requiere mantenimiento siempre, ¿sí? Entonces, acá vemos lo siguiente. Otra ventaja del vertedero con compuertas es que se incorpora para que, a ver, voy a leerlo, se incorpora parte, acá falta la T, parte del embalse laminador a la explotación normal. Entonces, tengan en cuenta que la compuerta se puede mover, ¿sí? Puede accionar, se puede ser accionada. Entonces, la compuerta, voy a dibujar de nuevo la sección transversal, voy a dibujar la compuerta. La compuerta me va a permitir generar un efecto laminador del embalse, ¿sí? ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que cuando viene la crecida o para pequeñas crecidas, puedo abrir un poquito la compuerta y puedo erogar caudales, los caudales excedentes, y de alguna forma atenuar o no, o ayudar o no a la explotación. Porque en el caso de sequías,
en donde necesariamente requiera, digamos, los niveles excedentes por las compuertas para poder tener una mayor altura del agua embalsada, esto lo puedo regular a través de la compuerta, ¿sí? O inclusive eh, permite también inclusive un vaciado más rápido, digamos, en donde uno puede eh, operar con distintos niveles producto del accionamiento de sus compuertas. Caso contrario, en un vertedero fijo no se puede regular los caudales porque no tiene elementos para la regulación. Entonces, perdón, las desventajas es la zona del embalse necesaria para la laminación solo se aprovecha durante una crecida. Y para la explotación normal no se utiliza. Y no permite un vaciado preventivo del embalse, ¿sí? Es decir, tengan en cuenta que la apertura de la compuerta puede generar un vaciado rápido del embalse. Y tengan en cuenta que, por ejemplo, como habíamos visto anteriormente, las presiones o los empujes hidrostáticos eh, dependen de h al cuadrado, ¿sí? Entonces, eso hace que una disminución, una poca disminución del nivel de las aguas genere una gran disminución o una disminución exponencial de los empujes hidrostáticos. Bien, después tenemos lo que corresponde a una desventaja de un vertedero con compuertas, en donde algún bloqueo de alguna compuerta por rotura, por hielo, por lo que fuere, debido a un mantenimiento inadecuado, puede ser muy perjudicial. Bien, hasta ahora alguna consulta. Vamos a continuar hablando algo sobre la capacidad del aliviadero. En este caso, a ver, vamos a ver qué dice acá. Solo se puede conocer con suficiente aproximación la crecida máxima ocurrido en un periodo contemporáneo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Es que de una serie de datos, de un registro de eventos de crecidas, eh, el máximo que se puede conocer es el que ocurrió en un determinado momento, ¿sí? Por ejemplo, en el año 2008 hubo una crecida muy importante en en el río, en el río Negro, que digamos que las obras del Cerro Colorado, digamos, todo el complejo hidroeléctrico de Cerros Colorados, eh, digamos, pudo llegar a amortiguar, pudo llegar a regular ese excedente de crecida y bueno, ese es un registro que hubo en el lugar de un evento extremo. No sé, por ejemplo, las inundaciones que se produjeron en no sé, en la ciudad de La Plata en el año 2013 o 2015, no recuerdo bien, 2015, las inundaciones de la ciudad de Santa Fe en el año 2013 son eventos, digamos, muy importantes que presentan una crecida, en ese caso eran eventos pluviales, pero también digamos, se pueden generar fenómenos de crecida en un río, un aumento de los caudales base, producto de algún evento extraordinario. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir con esto? Les quiero decir que, digamos, hay que aplicar eh, la estática, la, la estática no, perdón, hay que aplicar la estadística aplicada a la hidrología para poder extrapolar los resultados y tener eventos, eh, digamos, de recurrencias mayores.
Después el pico máximo de caudal es aleatorio, no es evolutivo. En la estadística de roturas de presa, el sobrepaso por falta de capacidad de aliviadero es una de las causas más recurrentes o más frecuentes, y ante la incertidumbre en la evaluación de los caudales de crecida, por lo general se toman márgenes de seguridad que son muy grandes. Entonces, para la evaluación de la crecida máxima del proyecto, eh, la extrapolación realizada en general es muy importante, basándose en poco serie de datos, en escasos aforos disponibles. Entonces, ¿cuáles son los distintos métodos? Acá vemos algunos, como ser los métodos directos e históricos, es decir, a través de registros históricos eh, o análisis que son del tipo hidropaleontológico, es decir, el vestigio de la huella que dejó una crecida en un determinado lugar que pudo haber llegado a afectar, por ejemplo, en un determinado lugar, y se nota la huella, cambio de colores en las rocas, que pueden llegar a dar un indicio a la magnitud del evento. Por ejemplo, para determinar la crecida que se produjo en la ciudad de La Plata, uno de los métodos que se aplicaron era de determinar la mancha de inundación, es decir, en las casas, digamos, donde fue la zona peor afectada, se vio, bueno, la inundación llegó hasta el nivel donde las paredes blancas quedaron manchadas y se pudo obtener una altura de inundación en función de esos registros, ¿sí? De registros históricos. Después tenemos los métodos probabilísticos, vean lo siguiente, a partir de extrapolaciones dudosas para periodos de recurrencia superiores a los registrados. Después tenemos métodos empíricos, vean que son utilizando fórmulas empíricas de dudosa garantía. Y después tenemos algunos métodos más sofisticados, por ejemplo, de simulación hidrológica, que básicamente es la reproducción de un evento mediante un modelo matemático, ¿sí? La utilización de modelos matemáticos hoy en día ayuda mucho a determinar, por ejemplo, crecidas que sean de una índole importante. Entonces, la crecida seleccionada dependerá también inclusive del tamaño y la importancia de la empresa. ¿Cómo se mide la importancia? Bueno, recuerdan cuando habíamos visto para el desvío del riesgo la clasificación de distintas categorías de presas eh, según la importancia y según el efecto que podía llegar a producirse en el caso de problemas medioambientales, digamos, en el caso de decesos humanos también, y hay distintas cuestiones que van a categorizar en función al riesgo o la vulnerabilidad que pueda llegar a tener la zona afectada. Entonces, según la categoría de la presa, ¿sí? Que esto es algo, había tres categorías en función del nivel de importancia, podemos llegar a tener crecidas de proyecto y crecidas extremas. Vean que son importantes, estamos hablando de 100 años para arriba, y acá tenemos la crecida de 5.000 años y la crecida decamilenaria. Tengan en cuenta que esto está extraído del Tratado Básico de Presas, que es un libro de la década del 90, y hoy en día se están hablando de crecidas mayores a la decamilenaria. ¿Sí? Entonces, esta es una diapositiva que está un poco antigua, ¿sí? Por otro lado, hay que tener en cuenta que el embalse va a producir un efecto regulador de la crecida, ¿sí? Esto seguramente lo van a ver al final de la clase de hidrología, en lo que se refiere a la propagación de hidrogramas. ¿Y esto qué quiere decir? Que
acá vean el caudal, digamos, el caudal de las aguas sin, eh, digamos, el caudal de las aguas que puede llegar a producirse en un determinado lugar, pero vean que el embalse va a generar un efecto atenuador, un efecto regulador o retardador que va a disminuir el pico del hidrograma pasando a tener algo de este tipo, ¿sí? Entonces vean que la disminución del caudal pico del hidrograma, producto de que el embalse tiene un efecto regulador y mientras más grande es el embalse, mayor efecto regulador tiene, hace una disminución del Q de la crecida. Y esto ayuda porque en vez de diseñar el vertedero o las obras de alivio con este Q, se dimensiona con este otro Q. ¿Sí? ¿Se entendió el concepto? ¿Sí? ¿No? ¿Mazo? Sí, profe. Bueno, esta me quedó un poco descolgada, esta tendría que estar más atrás, pero la regulación, acá tenemos un vertedero fijo, es decir, sin regulación, y un vertedero con compuertas. Y como bien les dije anteriormente, con el vertedero con compuertas, estas es una tipología de compuerta plana, pero por lo general se utilizan las compuertas del segmento de círculo, segmento circular. Eh, digamos, pueden generar regulación. ¿Por qué? Porque podemos, en función a la necesidad, podemos abrir y cerrar las compuertas, erogando distintos caudales de agua sobre el vertedero. Bien, a partir de ahora vamos a ver algunas fotos en donde vamos a apreciar distintas obras. En este caso vemos la presa El Tigre, vendría a ser la presa y el embalse compensador de los Royunos, ubicado en el río Diamante en Mendoza. ¿Sí? Si ustedes, mira, si este es el río Diamante, el dique de cabecera es Agua del Toro, el que le sigue es los Reyunos, y el que le sigue aguas abajo es el Tigre. ¿Sí? Entonces el Tigre es el compensador de este sistema de presas y embalses y centrales hidráulicas. Entonces vean lo siguiente, acá tenemos el vertedero, si el vertedero en la zona central, vemos que por encima del vertedero hay un puente de maniobra, un puente de comando, y muchas veces hay que colocar pilas en la zona para poder tener puentes de no tan grandes luces. Bueno, estas pilas de los puentes en la cresta del vertedero, en la parte superior, va a disminuir la eficiencia del mismo. Y esto está estudiado por el WES, el Bureau of Reclamation, y hay distintos gráficos y abacos para determinar cuál es la reducción de la eficiencia del vertedero en el caso de tener pilas de puentes en su parte superior. Acá vemos Cabra Corral, esta es otra presa, una presa de materiales sueltos. Vean lo que habíamos dicho, en este caso, en donde el vertedero está alejado del cuerpo de la presa. Y vean que acá, ¿qué tenemos? Tenemos un salto de esquí, el salto de esquí va a generar que el agua caiga y acá se genera una fosa de erosión, y acá vean que tenemos la central hidroeléctrica, ¿sí? La central hidroeléctrica que también va a tener sus descargadores o sus tuberías de aducción o de restitución, perdón, de restitución al río. Y acá tenemos el río restituido. Bueno, vean qué interesante, porque con esta imagen aérea se puede ver cómo es la conformación de la fosa de erosión y se puede ver las zonas más profundas por el color más intenso de las aguas. Y vean que acá también se puede ver cómo es la forma, digamos, de la restitución, y acá vemos que se está formando un banco de arena, ¿sí? Eso es
eh, es de vital importancia determinar cómo va a ser la restitución para evitar esta formación de bancos de arena, porque pueden llegar a generar problemáticas en el funcionamiento de la central. Acá vemos el Chocón ubicado sobre el río Limay, en Neuquén. Eh, Vean que en este caso tenemos la central, tenemos el vertedero, y vean la forma que tiene el vertedero, ¿sí? Esta forma que hace que el agua, ¿sí?, caiga en esta zona, ¿sí? Entonces, de esta imagen satelital se puede observar cómo es el nivel de erosión, ¿sí?, de las aguas, y cómo es la formación de bancos de arena producto de toda el agua que cae en este lugar, ¿sí? Es bastante interesante ver eso, y esta es una de las problemáticas que tuvo el Chocón al principio de su funcionamiento. Es decir, que no se estudió bien cómo iba a ser la hidráulica de la restitución, y el, el cuenco eh, formado, la fosa de erosión, empezó a generar fenómenos de turbulencia que hicieron que toda esta conducción que después va para allá generen bancos de arena que afectaban a la central. Y es más, por eso Alicurá presenta todos los canales revestidos para evitar esta generación de bancos de arena. Ahí vemos el ejemplo de Alicurá, y acá ya fue más estudiado de tal manera de que evitar lo que se formó en el Chocón, estos bancos de arenas cercanas a la restitución de la central, algo que puede llegar a generar la pérdida de rendimientos de las turbinas. Piedra del Águila, vemos también cómo es el funcionamiento de la obra, y también vean que, digamos, esta agua que circula por acá puede llegar a afectar todo alrededor, y muchas veces hay que revestir parte de la montaña para evitar la erosión desmedida de la restitución al río de un vertedero. Bueno, esta foto es la anterior, ¿sí?, en donde veíamos, esta foto me quedó, eh, era la de la presa del Tigre. Acá tenemos Escava. Escava está ubicado sobre el río Marapa en Tucumán, es una presa de contrafuertes, y vean que el vertedero principal está unido al cuerpo principal de la presa y es accionado mediante compuertas que están, acá hay un puente de comando, ¿sí? Vean acá el funcionamiento de la presa, y en el año, no recuerdo bien si fue 2017, a ver, 2015 o 2017, que por problemas de falta de mantenimiento en el accionamiento de las compuertas, varias compuertas se trabaron y empezó a caer agua por encima de la presa y por los laterales. Por suerte no hubo ningún problema, pero generó una alerta amarilla en la zona de influencia del dique Escava, producto de que no se sabía si el aumento de la crecida hubiera generado alguna rotura o alguna problemática mayor. Por suerte la crecida paró, y digamos fue algo circunstancial, pero llegó a sobrepasarse hace algunos años el agua por encima de la misma. Acá está la foto. Ahí está la foto de lo que pasó. Vean que el agua superó el nivel de coronamiento y empezó a haber filtraciones por la zona de los estribos de la presa, y esto fue algo importante. Vean que cómo funcionaba el vertedero. Acá se puede apreciar, me parece que era esta, la compuerta que había quedado atorada, y vean cómo empezó a caer agua por alrededor, y esto, bueno, por suerte no pasó nada malo, pero muchas veces la falta de mantenimiento
o debido a errores humanos, pueden llegar a ser muy perjudiciales en vertederos con compuertas. Agua del Toro, ya hablamos de los vertederos secundarios, de la fosa de erosión y su vertedero principal que estará por allá. Ahí vemos el vertedero principal, que es en forma de túnel. A ver si tengo, me faltaría una foto más con la ubicación, si está por acá atrás y de ahí va en túnel, ¿sí? Pero vean que es un túnel que tiene su cámara de carga, ¿sí? Para, digamos, generar la transición entre régimen libre y régimen a presión. Acá tenemos algunas dimensiones de lo que vendría a ser el túnel y vean que es importante, diámetro 4 metros, ¿sí? Es bastante interesante y vean que las longitudes pueden llegar a ser de varios kilómetros. Y vean que fue excavado en roca y revestido en hormigón, ¿sí? Bien, acá vemos otra tipología, como ser los aliviaderos laterales. Los aliviaderos laterales eh, se realizan cuando no existe en la cerrada, en cerradas muy angostas, no se puede colocar el vertedero de forma frontal. Lo ideal es que el agua venga de forma frontal y no de forma lateral, pero muchas veces por falta de espacio físico se generan estas cuestiones, en donde vean que un aliviadero lateral presenta, acá vemos la sección de control y acá vemos otra sección de control, es decir, que presenta dos secciones de controles, una para el vertido lateral hacia esta fosa, en donde se produce una suerte de remolino tipo toroide que hace que el agua de alguna forma haya que controlarla para que toda esta forma no circule por el canal y genere alguna complicación hidráulica. Entonces, acá es donde tenemos la otra sección lateral. Y esto en pequeña escala tiene el mismo funcionamiento que un sumidero, ¿sí? Un sumidero de ventana de una calle pavimentada es un vertedero lateral y también presenta esta doble forma. ¿Sí? Es un modo de ejemplo, pero este es en gran escala un aliviadero lateral de una presa. Entonces, vean cómo ingresa el agua. Entonces, son aquellos en los que el agua entra en dirección normal o casi normal al resto de la conducción, sin dirección perpendicular. En general se busca minimizar la altura de la lámina vertiente y la sobreelevación del embalse, ¿sí? En casos donde no se cuenta con el espacio disponible, tengan en cuenta que el caudal específico de un vertedero es en función de la longitud de su vertedero, entonces muchas veces se requiere de una longitud bastante extensa, entonces frontalmente no se puede, entonces hay que hacerlo lateralmente. Entonces, en el tramo inicial hay que tener cuidado con el remolino generado acá en esta zona y por eso tiene esta doble sección de control. Después es el mismo funcionamiento con rápida y con restitución. Entonces, para compensar este efecto rotacional, se utiliza el dispositivo de control al pie de la presa, al pie del vertedero o al pie de esta batea. ¿Dónde existe un vertedero lateral? Bueno, esta es la presa Hoover y acá pueden visualizarse lo que vendría a ser la obra de toma del vertedero lateral. Entra lateralmente hacia este canal y de ahí ingresa a esta tubería, ¿sí? Entonces acá tenemos el vertedero vacío y acá tenemos el vertedero en funcionamiento, ¿sí? Vean qué interesante cómo es la misma. Y tengan en cuenta que este vertedero se realizó en la década del 30, ¿sí? Y hay un montón de ejemplos que se realizaron hace muchos años y que actualmente, hoy en día, presentan rendimientos muy buenos. Uno de ellos es el vertedero de la presa El Gatún,
que está ubicado en el canal de el Panamá, en donde también data de un vertedero de la década del 20, de no sé, 20, 30, 10, no me acuerdo bien, pero en el INA, en el Instituto Nacional del Agua, hace unos años realizaron un modelo físico en escala reducida del vertedero del el lago El Gatún, y la realidad es que nos comentaron los ingenieros que participaron en los ensayos de que hoy en día, con los métodos computacionales y con todo el avance en la ingeniería, eh, digamos, se llegaron a los mismos resultados que los proyectistas de este vertedero allá en la década del 20 lo pudieron hacer con sus formas rudimentarias. Es decir, que el vertedero fue muy bien dimensionado y fue contratado muchos años después y fue realmente eh, sorprendente para los ingenieros que participaron porque el vertedero servía. Inclusive en en el vertedero del, del lago Gatún, ¿sí? Había una presa hundida, ¿sí? De hormigón, que era para evitar, por ejemplo, que se realizó durante las guerras mundiales, la Segunda Guerra Mundial, y era porque en ese momento, digamos, el canal de Panamá estaba operado por los norteamericanos, y bueno, tenían miedo de que los alemanes no sé, le bombardeen la, la, la presa o el vertedero y genere el colapso de la misma y genere la no utilización del canal de Panamá más en periodos de guerra. Entonces en el INA, por ejemplo, no sé si seguirá estando todavía o lo habrán desarmado, porque muchas veces estos modelos generan grandes superficies. Es más, la nave industrial del laboratorio de grandes modelos hidráulicos presenta una sección en planta de 100 metros de lado, es decir, tiene 100% de ancho y largo, y en el medio están todos los modelos físicos, y bidimensionales. Así que acá vemos otra tipología, esta es de el tipo Cádiz o tipo Morning Glory, que es para también, que vendría a ser como una suerte de vertedero tipo cuenco, también se lo suele determinar, y es un caso particular de los vertederos en régimen a presión. Entonces, normalmente son de labio fijo, presentan algunos encausadores o elementos encausadores, y acá vemos un ejemplo de un vertedero tipo Cádiz o tipo Morning Glory, y un ejemplo de ellos es el que está ubicado en el lago San Roque, La Hoya, a ver si tengo la foto, acá está. Dique San Roque, la famosa olla, es un vertedero tipo Morning Glory. Y muchas veces presentan estos elementos encausadores para que el flujo sea uniforme. Otra tipología de vertederos es en laberinto, ¿sí? Vertedero tipo laberíntico. Entonces, esto es más que nada, como les había dicho, que el caudal específico era el caudal sobre la longitud del vertedero. Esto es para aumentar longitud vertida, ¿sí? Obviamente, el aumento de la longitud vertida no es directamente proporcional porque pierde una cierta eficiencia, pero esta es una solución para lugares en donde no hay tanto espacio. Ahí vemos un ejemplo de un vertedero del tipo laberíntico. ¿Sí? Vean qué interesante cómo es el funcionamiento hidráulico de cada uno de ellos. Y bueno, esta es una foto de una presa en los Estados Unidos. Y bueno, estas son algunas problemáticas que pueden llegar a tener. En este caso hay troncos y bueno, esto puede llegar a generar una complicación. Otro vertedero tipo particular es esta margarita que está acá. Es algo muy inusual, pero bueno, puede llegar a existir.
Y después tenemos los vertederos que son escalonados, ¿sí? Los vertederos escalonados eh, eh, son de este tipo, ¿sí? Con una suerte de escalones, ¿para qué? Para generar la disipación de la energía en cada uno de estos escalones. Entonces ahí tenemos, hay algunos ejemplos, no recuerdo ahora la Argentina, pero eh, me parece que era en Salta. Bueno, hay una de las presas de la Argentina que es de hormigón compactado a rodillo, presenta un vertedero del tipo escalonado. No me llegó a la memoria, pero después me voy a acordar de del nombre, pero tenemos algunos casos en la Argentina. Otro caso particular de aliviaderos es la aireación, que se produce en algunos lugares de los vertederos. ¿Y esto qué es? Vean esto que está acá, esto es en la presa de Alicurá, y son una suerte de aireadores, ¿sí? Es decir, es una conformación, ¿sí? Que le genera aire por debajo de la lámina de la rápida, de tal manera de evitar presiones negativas, producto de las grandes velocidades que pueden llegar a haber en la rápida. Y con eso evitar subpresiones bajo la losa y el fenómeno de cavitación. Entonces, básicamente en algunos puntos se genera la aireación. A ver si tengo otra foto. No, no tengo. Después le voy a pasar otra foto, pero esto es básicamente para que el agua tenga aire en su interior y genere una suerte de agua emulsionada, ¿sí? Entonces esta agua emulsionada va a generar, va a evitar que se generen presiones negativas y van a evitar fenómenos de cavitación o de supresión en las losas de estos vertederos. Por último, les voy a mostrar lo que vendrían a corresponderse las, los aliviadores de emergencia o las presas del tipo fusible. ¿Y esto a qué corresponde? Corresponde a lo siguiente. Imagínense que ustedes tienen un perímetro de un embalse, la presa y el vertedero, ¿sí? El vertedero para acá, esta es la presa. Entonces, ¿qué es lo que sucede muchas veces? ¿Qué es lo que puede llegar a ocurrir? Bueno, que pierda eficiencia el vertedero o por algún motivo no accione alguna compuerta. Bueno, una presa fusible es una presa en algún otro lado del embalse que lo que se hace es, por ejemplo, es una presa de materiales sueltos que cuando se supera un determinado nivel, el nivel sobrepasa la presa, la misma se rompe y el agua es conducida por otro lado, ¿sí? Eso vendría a corresponderse a una presa de emergencia. Por último, vamos a hablar un poco sobre los dispositivos de energía y en este caso les estoy mostrando distintos cuencos amortiguadores con bloques disipadores. Entonces vean que todos estos dientes o todos estos bloques intermedios están dados para qué? Para tener una menor longitud del cuenco amortiguador, ¿sí? Siendo esta la rápida, el resalto hidráulico que se produce en el cuenco y después la restitución. Entonces, con el fin de que no sea tan grande, se lo achica incorporándole estos mecanismos disipadores de la energía a través de todos estos dados de hormigón que van a estar fuertemente armados. Entonces, todo esto son algunas tipologías también que están del Bureau Reclamation, digamos, dados, y que también van a corresponder a distintas formulaciones empíricas que son calibradas por ensayos de laboratorio. Acá vemos también un ejemplo de trampolín sumergido, y el mismo también puede llegar a tener distintas conformaciones para generar el resalto hidráulico en su lugar. Bien, les quiero mostrar, bien, vamos a ver ahora
el ejemplo de la rotura de la presa Oroville. ¿Pueden ver todos la pantalla ahí? Sí, sí, se ve. Bien, acá pueden observarse, vean que la presa es una presa de materiales sueltos y tenemos el el vertedero de forma lateral, ¿sí? Lateralmente, y acá se pueden apreciar el canal de aducción. Acá no se puede ver en el dibujo, pero ahí debe estar la sección de control, la rápida, la rápida en su tramo de aceleración y en su tramo a velocidad constante, y acá pueden observarse la restitución que corresponde a ¿qué? A un salto en esquí, y acá se puede visualizar la fosa de erosión, ¿sí? Entonces, vean lo que empezó a pasar en Oroville, ¿sí? Esto que está acá es la rotura, ¿sí? La rotura de la losa de fondo del embalse por eh, los fenómenos de cavitación que se realizaron en el lugar. Vean que esto es algo importante, ¿sí? Y vean de qué tamaño vean que acá está la escala humana, ¿sí? Por lo general, Perdón, profe, solo se ve una diapositiva o una parte del PDF. a ver, La primera creo que es, la única que se ve. bueno, a ver, vamos a ver de nuevo. Bueno, gracias por avisar. Ahí, ¿qué se ve? Ah, no, esta es otra. Espera. No me deja compartir el otro archivo. Un segundo, por favor. Fíjate si no... compartiendo la pantalla completa. Ahí. Ahí se ve. Sí, ahora sí. Bueno, entonces, la primera imagen de la presa de Oroville, esta sí la vieron, ¿sí? Donde tenemos eh, el vertedero, ¿sí? Su canal de aducción, su sección de control, su rápida con su tramo de aceleración y de velocidad constante, y su restitución al río mediante un salto de esquí, y acá tenemos una fosa de erosión, ¿sí? Entonces, vean las distintas imágenes que se produjeron producto de la cavitación, ¿sí? Entonces acá tenemos una falla muy importante en la losa de la rápida. Vean la escala humana. Ahí pueden ver la escala humana. Sí, Sí, sí. ahí se ve, Sí se ve. se nota. Ah, Sí se bueno. ve. ¿Cómo será que muchas veces la losa de subpresión eh, en algunas presas puede llegar a tener un espesor muy considerable? Puede llegar a ser de 2 a 3 metros, o inclusive estar anclada a la roca de fundación con anclaje. Entonces ahí se puede apreciar cómo eh, empezó con un pequeño desprendimiento que se fue agrandando, 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 y cuando viene una crecida más grande ya directamente se llevó todo. Pero ahí se puede apreciar cómo fue el avance del proceso erosivo, ¿sí? De la presa, hasta que, vean lo siguiente, hasta que se terminó de romper todo, ¿sí? Se terminó de romper todo, y generó, digamos, un desprendimiento total. Vean que este desprendimiento desmedido eh, generó que inclusive deslizamientos de la heladera y grandes problemas, producto de que una pequeña falla, producto de un fenómeno de cavitación, generó el desprendimiento de la losa. Y vean que acá en este caso es irremediable, digamos, todo el problema, porque prácticamente se reventó, colapsó
todo el vertedero y parte de la roca o parte de la montaña que estaba en el emplazamiento. Entonces acá hay algunas que otras imágenes de rotura de presas en donde vean que, digamos, como bien habíamos dicho al principio, la gran mayoría de las rutas es por deficiencia en los vertederos. Entonces, esto se lo dejo después para que lo lean. Y lo otro que les quiero mostrar es, a ver, bien, lo otro que les quiero mostrar, bueno, los trajes de, bueno, la cátedra de presas de la FIUBA, ¿sí? Un curso de posgrado que estoy haciendo en donde una de las presentaciones era sobre la rotura de las presas producto de bombardeos, ¿sí? Entonces, esta es una historia de una operación para bombardear presas de Alemania, ¿sí? Entonces acá, bueno, la operación Chastice fue un ataque aéreo de bombardeo de precisión organizado por el Reino Unido a distintas presas alemanas durante la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Entonces ahí va un poco la idea era que, digamos, generarle problemáticas económicas, digamos, desafectar el funcionamiento de centrales hidráulicas de tal manera de que se desabastejan en su producción energética y con ende en la fabricación militar y la industria militar. Entonces, acá hay algunas fotos de las bombas que se tiraron en distintos diques y represas alemanas. Bueno, esto generaba un efecto, digamos, de onda expansiva, y ahí se puede apreciar cómo algunos ejemplos generaron la rotura de presas producto del bombardeo de presas alemanas, ¿sí? Ahí están los aviones que llevaban las bombas atadas con cadenas, ¿sí? Tengan en cuenta que esto se produjo en la década del 40, y hubieron, bueno, algunos aviadores conocidos que, bueno, le pegaron justo en la presa, imagínense, desde muy alta altura, en donde, bueno, practicaban cómo tirar las bombas, y después al final de todo hay un par de fotos con la rotura de presas después de los ataques de estos bombardeos, ¿sí? Vean cómo lo que se generó o lo que puede llegar a generar una guerra mundial, ¿sí? Entonces, vean que eran presas de hormigón donde fueron reventadas todas. Acá hay otro ejemplo, la presa de Eder después del ataque, cómo quedó. Y bueno, esta es la presa reconstruida, ¿sí? Después se reconstruyó, pero bueno, hubieron durante la Segunda Guerra Mundial ataques de bombardeos, y es bastante interesante un poco estudiar la historia para ver cómo actúa el ser humano. Así que no sé si tienen alguna duda, alguna consulta. Yo les puse el formulario de asistencia, no sé si todos completaron el formulario. Y si no, bueno, ya complétenlo por favor, y bueno, ya cerramos la clase acá, ¿sí? Seguimos en la próxima semana y bueno, nos quedamos con aquellos chicos que tengan alguna duda. Consulta, ¿cómo vienen con el trabajo práctico número 2? ¿Tienen alguna duda en particular?